Nuevo programa de Enfocados y hoy nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con esto que se está viviendo en educación, días de paro que se van acumulando. Para eso la tenemos a la secretaria general de Aten Capital, Angélica Lagunas. Gracias por estar de nuevo acá en Enfocados. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gracias a vos y a tus compañeros y compañeras por la invitación a Aten Capital. Bien, relativamente en inicios de año habían arreglado algunas cuestiones y estaba todo medianamente tranquilo, relativamente tranquilo. Y de repente apareció esto del plus por presentismo y nuevamente las medidas de fuerza. La pregunta es, ¿por qué un paro ante un beneficio, un supuesto beneficio que también se puede llegar a renunciar? Sí, en primer lugar creo que esta nota es muy correcta en tanto y en cuanto va a servir para que el conjunto de la comunidad se entere de qué se trata, ¿verdad? El presentismo, este plus que el gobierno plantea que es un beneficio para premiar a quien no falta a su lugar de trabajo, en realidad es mucho más que eso. En primer lugar, no es para premiar a quien no falta al trabajo, sino que es para castigar a quien tiene la mala suerte de enfermarse o de que se le enferme un hijo o su compañero o su madre. Entonces es un castigo al que hace uso del régimen de licencias. Pero además la ley, digamos, plantea claramente dos cuestiones que nosotros venimos denunciando y atacando, porque no es solo el plus. No es si voy lo cobro, si no voy no lo cobro. No, la ley dice claramente dos cuestiones muy profundas que de hecho es reforma laboral y cambian las condiciones para acceder al régimen de licencias. Una de ellas es que cualquier mujer hoy, por las leyes que hemos conquistado, con la marea verde, con la lucha de las mujeres y las disidencias, cualquier mujer que haga uso de su licencia por maternidad tiene garantizado su salario durante 6 meses cuando ya, digamos, está pronta a dar a luz a su hijo y para cuidarlo el primer tiempo. Eso se termina con la ley de presentismo. ¿Por qué? Porque la ley plantea en el capítulo 3 que la causal que generó la suplencia cae inmediatamente cuando esa compañera que estaba de licencia se presenta en su lugar de trabajo. Hoy, si yo me presentara en mi lugar de trabajo y en mi lugar estaba una compañera embarazada en uso de licencia, el Estado le garantizaba seguir cobrando hasta que termine su licencia por maternidad. Hoy eso se terminó. La otra cuestión que ataca profundamente es que nunca el suplente va a cumplir los 4 meses para poder hacer uso del régimen de licencias. ¿Por qué? Porque también plantea en el capítulo 3 que todas las suplencias van a terminar indefectiblemente y son improrrogables cuando termine el certificado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente con problemas psicológicos o psiquiátricos que existen y en una cantidad considerable, tienen un certificado de 30 días, cuando se cumplen esos 30 días se terminó la suplencia para el suplente. Aunque presente otro certificado de otros 30 días, ese suplente va a continuar en el cargo, pero no va a acumular, digamos, esa antigüedad para poder hacer uso de licencia cuando cumpla los 4 meses. Entonces, dos cuestiones que esto, por eso nosotros decimos esto no es ningún premio, esto es un castigo. ¿Y qué pasa con la renuncia? Digo, ¿por qué la renuncia a este premio o castigo, como sea, no destraba la situación? No destraba porque, primero, es una falta de respeto al conjunto de la comunidad. Si vos sos un gobierno de verdad serio, que decís hay un problema, el ausentismo docente, ¿cómo lo resolvemos? Entonces ellos dijeron, lo resolvemos con esta herramienta, ¿no? Una ley que hicieron. Esa ley generó un conflicto, por esto que te estoy comentando, y por otra cosa que después te la voy a decir. Ahora, el gobierno, el mismo que dijo que creaba esa herramienta para resolverlo, a la semana te dice, bueno, si no te gusta la herramienta, renunciala. Mira, cuando una ley, es ley. Deja de serlo cuando la tiramos abajo. Entonces, aunque nosotros renunciemos a ese plus, la ley sigue existiendo. Entonces, es una falacia que el gobierno dice, bueno, renuncien a la ley. Es como si a alguien, digamos, que está en contra del matrimonio igualitario, le dicen renuncia a la ley del matrimonio igualitario si no te gusta. ¿Eso va a evitar que quien se quiera casar utilizando la ley del matrimonio igualitario lo haga? No, no lo va a evitar. Entonces, que nosotros renunciemos, ¿va a evitar estas dos cuestiones muy profundas que tiene la ley de presentismo? No, no las va a evitar. Entonces,
es una mentira, no es una herramienta para resolver el ausentismo, es una herramienta para cambiar nuestras condiciones laborales. Y es el primer mensaje que nos dieron, porque si uno se pone a pensar, ¿no? 25 votos en un tratamiento express, digamos, para votar esto contra la docencia. Estamos todos muy atentos, porque después de esto hay que sacar las jornadas, que trabajen los sábados. Nosotros trabajamos los sábados. Pero eso no prosperó, por lo menos no se está tratando todavía. No se está tratando, pero está el proyecto y se va a tratar. Pero, ¿qué te quiero decir? Preparan una batería de herramientas contra los docentes, en primer lugar, porque nos han elegido como enemigos. Y en segundo lugar, nos mostraron que tienen una mayoría automática. Bueno, te quiero hablar algo relacionado con eso. Hubo diferentes etapas en el país y, bueno, en general, Latinoamérica, en el mundo, pero en el país puntualmente, más progres y ahora quizás más de derecha, ¿no? Y hay una mayoría que ve con buenos ojos algún tipo de medidas o iniciativas que están tomando, incluso acá en Neuquén. ¿Cómo afecta eso que para muchos vean excesivo el recurso de la huelga? Mirá, el recurso de la huelga en general a las familias no es una cosa graciosa, ¿verdad? Porque que los chicos y chicas pierdan días de clases no es gratuito. Ahora, para el movimiento obrero en general y la docencia, la huelga es una herramienta para defender tus derechos. Entonces, claro está que el gobierno ha avanzado porque hay, digamos, una oleada de derecha en el país y en algunos lugares del mundo que claramente han habilitado espacios y condiciones para llevar adelante cosas que hace mucho querían y no podían. Eso, digamos, tiene su traducción acá en el presentismo, pero también va a tener su traducción en querer declarar la educación como servicio esencial, también va a tener su traducción para querer cambiar las condiciones jubilatorias y lo que nosotros vemos con mucha preocupación es que desde la firma del Pacto de Mayo, que finalmente se firmó en julio porque no juntaba los gobernadores para hacerlo, el gobierno nacional, desde ese momento que Rolando Figueroa tomó la definición de ir a estar al lado del liberfacho y de llevar adelante la política, digamos, que representa Milei, empezó el ataque en la provincia, a los docentes en primer lugar y a las organizaciones sociales en segundo lugar. Entonces, acá, digamos, el que crea que, porque un que otro puntero va a la legislatura y dice que le apliquen la ley, que le saquen la jornada, que le saquen el aire, que ya los docentes no puedan respirar, ese es un grupo muy minúsculo. Los padres y las madres de nuestros estudiantes saben lo que nosotros hacemos cotidianamente. Son los que viven los tarifazos que acabamos de pagar, porque el aumento descomunal de la luz, del gas, de los precios de la canasta familiar. O sea, los padres y las madres viven las penurias que viven los trabajadores de la educación. O sea, sí, esto que por ahí es una de las críticas que no piensan en los chicos y las chicas o que quedan en el último plano, ¿sentís que eso es de un grupo reducido de punteros, mencionás vos? Totalmente, totalmente. Ojo, no decimos que al resto no le preocupa que los chicos no tengan clases, pero también al resto ve que este gobierno, digamos, estamos en la provincia de la vaca muerta. Cada una semana se pierde una chica. ¿Qué pasa? Y mientras Rolando Figueroa anda en la casa de brujas contra las docentes. Entonces, todo está mal y las condiciones de vida que tenemos en esta provincia donde hay mucha guita y petróleo para tirar para arriba, se lo están llevando en pala, nos dejan un pasivo ambiental tremendo y una pobreza descomunal. O sea, el 50% de la población vive bajo la línea de pobreza. Pero vuelvo a esto del aval de la sociedad, por lo menos momentáneamente. Banca ese tipo de cuestiones, digo, o por lo menos está en contra de las huelgas continuas y demás. ¿Eso cómo les afecta para después seguir en asambleas votando medidas de fuerza? Sí, mira, a nosotros nos afecta en tanto y en cuanto nosotros le regalemos la comunidad al gobierno. Pero nuestra comisión directiva de Aten Capital, y entiendo muchas comisiones directivas de Aten, estamos discutiendo cómo, digamos, entablamos el diálogo con la comunidad. Porque no te olvides que acá la única que no fue a trabajar durante los 6 meses fue la ministra Vaga, que no arregló las escuelas, que se tiene que ir porque estamos pidiendo su renuncia. Hubo escuelas como la EPET 14, el Jardín 23, la 158 y podría darte más de una decena de escuelas que perdieron 60 días de clases en el primer semestre. ¿Fue culpa de la huelga? No.
¿Fue porque los docentes faltaron? No. Fue porque la ministra y el gobernador, por supuesto, no garantizaron arreglar las escuelas. El presupuesto educativo no lo aplican donde lo tienen que aplicar, mientras ponen millones en la escuela privada. La ministra anunció con bombos y platillos junto al gobernador que habían 60.000 millones para garantizar escuelas seguras y que todo el mundo tenga clases. ¿Dónde están? ¿Dónde los pusieron? Porque en las escuelas no los vemos. Estamos prontos a empezar el juicio por Aguada San Roque, donde todos los funcionarios se lavaron las manos y las responsables del hecho van a terminar siendo las maestras y la directora. Cuando las obligaron a ir a trabajar, en ese momento la ministra de Educación, Storioni, que se fue de la vida terrenal sin dar respuestas y ascendió impunemente, nadie pagó por esos crímenes laborales, decimos nosotros. Entonces, eso por un lado. Y por otro, la gente no se traga ningún verso. Mira, quienes votaron el presentismo para los docentes ganan más de 4 millones. Trabajan, en el mejor de los casos, martes, miércoles y jueves, porque los lunes y viernes se van a sus lugares, piensan, porque ellos sí necesitan que les paguen el tiempo para pensar, les pagan el combustible para trasladarse desde su casa a la legislatura y les pagan viáticos cuando dicen que van a trabajar y hacer algo por el pueblo. Bueno, esos descarados son los que se reunieron para votar el presentismo para los docentes, los que ganan 10 veces lo que gana una maestra. Y el presentismo de ellos, digo para que todo el mundo lo sepa, cuando falta un diputado, si viene otro a reemplazarlo, no faltó, por lo tanto no pierde presentismo. Entonces es un descaro. Y por otro lado, la diputada Barahona, digo, es un ejemplo ya de la corrupción andando. De las 14 sesiones que hubo, solo fue a 3. Entre ellas a votar el presentismo para los docentes. Esa diputada durante los 6 meses cobró más de 4 millones y el combustible para trasladarse. No hizo nada, nada, no fue a laburar, no gastó el combustible. Eso sí, no devolvió un mango. Los 4 millones los embolsó y vive como una reina, como nunca podría vivir una trabajadora de la educación. Ahora, a los días de este escándalo, todos vimos en los matutinos que renunciaba la diputada. Y alguno pudo creer, bueno, le dio algo de pudor. No, fue a parar a otro lugar. Fue a parar a un ministerio. Entonces, Rolando Figueroa es parte de la corrupción de estos diputados que no trabajan un solo día y que se creen con derechos a venir a opinar sobre la tarea docente. ¿Cómo termina esto? Porque es una puja que parece, a ver, si da el brazo a torcer el gobierno, tiene que volar alguna cabeza y además es una derrota que no se puede permitir. Por otro lado, tampoco uno se imagina 5 meses de paro continuo. O sea, ¿cómo imaginas que termina esto? Y mira, nosotros creemos que el gobierno tiene en sus manos, porque yo lo decía ayer en una conferencia, este conflicto nadie lo tenía en mente, porque si bien nos podía gustar o no gustar la pauta salarial que acordamos a principio de año, se suponía que la pauta salarial está planteada para todo el año. Haber metido este debate y generado este conflicto lo hace absoluto responsable del gobierno de la provincia. Y meter más leña al fuego, ¿no? Porque está el desfachatado de Domínguez que quiere hacer consulta popular, que hagan consulta popular a ver si ese personaje puede estar en una legislatura, por favor. Y por otro lado, el gobierno, así como generó el conflicto, tiene la llave para que este conflicto se resuelva. ¿Cuál es esa llave? Tiene que convocar a una mesa de discusión donde entre la conducción provincial, pero también la conducción capital, porque está claro en toda, digamos, este conflicto y en toda esta situación que la seccional capital tiene un grado de movilización y de representatividad ahí muy tenés importante. Otra crítica que recordé. Son 27.000 docentes y por ahí votan en las asambleas, bueno, depende, 1.000 y algo, dependen. Está esa crítica de que no votan o lo que se termina determinando en una asamblea no representa a todos los docentes. Mira, esa es una crítica de perogrullo, porque la verdad es que los mismos que te dicen eso son los que reciben a 2 padres autoconvocados en representación de todos los padres. Y esos padres se representan solo a sí mismos y a su ombligo. Entonces, la verdad es que generar esta cuestión, no hay ningún sindicato, te podría decir, incluso en el país, que tenga asambleas de 2.500 como tiene Aten Capital. Solo Aten Capital, porque el resto de las asambleas tienen sus propios números. Entonces, nunca en un sindicato se reúnen todos sus afiliados, pero evidentemente un número de 2.500
el propio periodismo se asombra de la capacidad de movilización. Y estamos hablando de una capacidad de movilización luego de muchos cascotazos, ¿no? Porque es el presentismo, la persecución a los docentes, vivir hablando mal de la docencia, entonces generar esta cosa de querer que se separen de la comunidad educativa y nunca terminan de lograrlo. O sea, es la política de cada vez más demostrar que la docencia no sirve para nada, para que agachemos la cabeza y hagamos lo que ellos quieren. Bueno, eso es lo que está muy lejos. Y después de todos los descuentos que nos hicieron, el gobierno creía que el paro caía. Bueno, el paro se mantuvo. Tuvo un nivel de acatamiento superior al 90%. Dijeron el 50% del CP. Mira, la ministra, así como te dice que arregló todas las escuelas y tuviste 20.000 estudiantes sin clases todo el primer semestre, es la misma que te dice 50%. Es una abogada a cargo de educación, que nunca terminó de dar cuentas qué pasó con la plata que le denunciaron en Zapala y ahora está en educación intentando demonizar a los docentes. No lo vamos a permitir. Soledad Martínez no tiene autoridad moral para hablar ni de la docencia ni para dirigirnos. Por eso que ella nos diga, acá está la ley, tómenla. No les gusta, rechácenla. La verdad que es una falacia. Bien, una cortita antes de despedirnos, con las licencias, ¿no? Que justo apareció también en escena en este último tiempo, también llamó la atención eso, pero me quería frenar en una cuestión que más allá de que lo vean como una persecución, seguramente hay algún número que es irregular. ¿Qué piensan de esas que verdaderamente son irregulares, de esas licencias? Mira, nosotros queremos también ser serios en esto. ¿El ausentismo existe? Sí, existe. Es preocupante, muy preocupante, pero cualquier, política que intente de verdad resolverla, lo primero que tiene que hacer es analizar cuáles son las causas. Nosotros siempre decimos, cuando hay un problema hay que parar la pelota, analizar qué pasa y ver cómo se sigue. En el ausentismo, vos tenés que analizar las causas. ¿Cuáles son las causas? Es muy sencillo. Si una maestra de primaria, inicial, especial, o el profe de media, tienen que trabajar doble turno para apenas llegar a la segunda semana del mes, efectivamente, con las condiciones laborales que tenemos, esa compañera, ese compañero, en algún momento del mes se va a tener que tomar una licencia. Entonces, ¿cómo bajaría el ausentismo a su mínima expresión si una maestra de grado tiene un salario en un cargo que le permita vivir? Si un profesor de media, en vez de ir y correr en colectivo a 10 escuelas para poder cubrir sus 36 horas, con 24 le alcanza con un salario igual a la canasta familiar. Pero estamos muy lejos de eso. Entonces, eso es lo que genera. Y encima va la maestra a trabajar y tiene la puntera que la quiere cachetear. Va la maestra a trabajar y la vaga de la ministra dice de todo antes de que entre para que los padres estén a la cacería. Son condiciones, laborales que no ayudan a que verdaderamente la docencia pueda ir a desarrollar su tarea en las condiciones que se merece. Gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Bueno, así pasaba Angélica Laguna, secretaria general de Aten Capital, y así pasaba este bloque de Enfocados. Obviamente nos vemos con mucho más en muy breve. Complejo Solar Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. Bahamonde, Seguros Generales, Avenida Olascoaga esquina Richieri y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Gobierno de la provincia del Neuquén. Mira cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Súmate a la experiencia. www.eldigitalneuquén.com.ar. Tu ciudad digital. Municipalidad de Cutralcó. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia del Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico.